uno se alimenta con lo que piensa, ya sea porque en ese pensamiento y en esa palabra uno lo comparte. Uno se alimenta con lo que oye, ya sea en esta sinfonía de los elementos y todos los que habitan en ellos. Uno se alimenta con lo que siente, tal vez en la hondura abismal de su silencio sin diálogo interior. Uno se alimenta estando en el camino, a través de los elementos por los cuales transitas y ellos te acompañan. Uno se alimenta con lo que hay y está ahí, si tenés la oportunidad de estar ahí. Así que el tema de la alimentación no solamente va en aquella sustancia manipulada y desconocida hoy día de la tierra o de las aguas que la produjeron. Se alimenta no solamente de eso, ¿no?, sino inclusive del contacto de aquellas personas que la manipularon y que de una u otra forma dejó ahí su huella emocional, su huella espiritual, su esperanza laboral, la esperanza del trabajo, ¿no? Uno se alimenta de todas esas fuerzas y todas esas impregnaciones y no solamente de esas sustancias, de ahí la necesidad en el caso del Anna Yoga. Tener la conciencia consciente en ese reconocimiento y en esa aprehensión de la conciencia dilatada, integrando todo eso en una sola verdad. Tener la oportunidad y la dicha de tener ahí tu alimento, ¿no?, de tener y desprender de tus naturalezas más íntimas y más profundas, consecuencia de tu comprensión, dar gracias. Dar gracias infinitas por esa oportunidad en tu tiempo vida, tu tiempo existencia, tu tiempo verdad, ¿no?, de que tenés la oportunidad de continuar en esta unión indisoluble, porque tenés alimento, ¿va?, de alma o atma, ¿va?, y esencia y organismo e inteligencias de sustancias establecidas en las reacciones inteligentes de todos estos elementos y esas bioquímicas y químicas especiales, generando fuerzas y combustiones únicas que te permiten afirmarte y reafirmarte a ti misma, a ti mismo, como persona humana. Y entendiendo en este caso lo humano como aquello que facilita la vida en abundancia, a los elementos, a los reinos, a los seres y por supuesto a las personas, nuestros parecidos, nuestros iguales, nuestros semejantes, y en su esencia infinita y profunda y eterna, la chispa refleja del Verbo Creador, su alma, su esencia, su ser, reflejo, diríamos inclusive yendo más allá, presencia de lo divino y por lo tanto de lo eternal. Así que el alimento es la gran dicha y la gran oportunidad de tomar todos esos aspectos y de esa manera poder celebrar la vida, ¿verdad?, con conciencia, con existencia y con trascendencia, yendo más allá, ¿verdad?, donde aparece y irrumpe el yo celebrante, ¿verdad?, en esa unidad indisoluble del ser, su esencia, ¿verdad?, y su condición de entendimiento y comprensión, su yo, ¿verdad?, el yo celebrante, ¿no?, embriagado por el yo amante, embriagado por el yo sintiente y embriagado por el yo actuante. Diferentes aspectos de esos yo, ¿verdad?, que estando en la inteligencia y en la interacción de toda esta verdad, los que estamos evidentes en forma orgánica, los que estamos sutiles en maneras y de formas ya no orgánicas, diríamos transparentes, ¿verdad?, pero que de una otra manera pasaron en la condición de la vida y están ahí en la vida, porque la vida no solamente es orgánica, sino es también inorgánica, ¿verdad? Así que la alimentación del Anna Kosha, ¿no?, del Anna Kosha, la envoltura hecha de sustancia, ¿verdad?, no es solamente lo palpable, lo evidente de una kosha, ¿verdad?, de algo como cosa, como contenido celular compactado, coexistente molecular y celularmente, sino que también está en el pensamiento. Lo que pensamos es un ente, ¿verdad?, es algo tangible, es algo evidente, ¿verdad?,
que si bien es cierto, tal vez no tiene la firmeza o la dureza, como decir, tener una plumita o una hoja en mis manos, eso no quiere decir de que no esté ahí operando y reaccionando y provocando y produciendo reacciones en intimidad de todos nuestros sistemas, como en este caso tal vez muchos de ustedes, con su diálogo interior paralelo a lo que está escuchando. Y a veces lo que está escuchando no es consecuente, no estamos diciendo que tienes que decir que sí o tienes que decir que no, sino que tenés paralelamente otro pensamiento, otra animosidad, otra actitud, o quizás, y ojalá que así sea, 1000 preguntas para redescubrir y de una otra manera plantearte ese alimento que todos necesitamos, queremos, buscamos y tenemos la oportunidad de tenerlo. Sí tenemos la oportunidad de tenerlo. Sí tenemos la dicha, el gozo y la seguridad de haberlo conseguido. ¿Me explico? Así que esa palabra, ¿verdad?, con la cual nos alimentamos, decía hace un rato, ¿verdad?, o deja sus huellas en el eco, en el murmullo de un recuerdo, y que retomamos una vez más para hacerla circular, para hacerla combustionar, para hacerla evidente y vigente en la expresión, ya no en la intimidad de tu silencio, sino en la expresión de algo que está ahí a tu alrededor, sea, como decíamos hace un rato, algo tangible, orgánico, o algo inorgánico, como cuando hablas con tus ángeles, por ejemplo, ¿no?, o cuando hablas con tus recuerdos ínfimos y profundos de tus seres queridos que ya no están físicamente y hablas en la lejanía hacia la intimidad hondura de tu corazón, o hablas hacia las profundidades de lo espacial y lo eternal, donde podemos decir hablar con lo divino. Esa palabra, esa, esa verdad, ¿verdad?, que está dentro de ti, te permite no solamente insuflarte de eso que sigue siendo vivo y estando vivo y te acompaña, sino que también de una otra manera también se transmite y fortalece tu atmósfera personal, porque es consecuencia de tu combustión. Fortalece tu atmósfera personal, llamémosle espacio vital, llamémosle campo áurico, como decíamos en otras oportunidades, y de eso te acompañas. La idea en ese asunto de la limpieza, la desintoxicación, es que esas emanaciones, esas fuerzas, que lo haces con tu diálogo interior, que lo haces con tu conversatorio con segundos y terceros, es que se consolide y se mantenga y se conserve en esa integración entre lo que se piensa, se siente, se dice, se hace, y en ese fortalecimiento, pues, decir mis nutrientes sutiles, mis nutrientes paranormales, mis nutrientes ya no solamente bioquímicos, sino también, o energéticos, mis nutrientes concienciales, cuando se ha establecido ya la fuerza o la luminosidad y resplandeciendo de tu naturaleza, conciencia, un estado, una vibración, están ahí y permanecen ahí y tienen permanencia ahí contigo. Así que alimentarse es algo más que tener una oportunidad de comprar, adquirir o producir un alimento, sino tener la visión clara y profunda, muy lúcida, muy consciente de que tenés una dicha, tenés una oportunidad, tenés una seguridad, y ante ese bienestar profundo tenés una responsabilidad. Y esa responsabilidad nos referíamos hace un momento con el Dharma, como persona, ¿verdad?, persona social, ¿verdad?, como persona con tus cercanos, tus familias, tus amigos, tus conocidos, ¿verdad?, y como persona que de otra manera no tiene indiferencia ni es insensible a los demás reinos, a los demás seres, y querés que de otra manera pues todos celebremos, decíamos hace un momento, y nos admiremos y nos asombremos de la vida en las formas, y en este caso operando con el pensamiento, operando y compartiendo algo que estaba intrínseco en aquellas culturas milenarias que teníamos en India en sus tiempos dorados, donde el respeto a las especies y el cuidado a todas ellas, se había acuñado una frase de gran valía que se decía la ahimsa, la no violencia para ningún ser, la no violencia para ninguna especie. Y entonces cultivamos
y nos alimentamos más de granos, hojas, verduras y hortalizas. Un grupo significativo, un grupo significativo, y lo hacíamos pues con ese, tal vez con ese valor, tal vez con ese sentimiento, tal vez con ese reconocimiento de encontrarnos y reconocernos en nosotros lo esencial en todo lo viviente, ¿no? Y en la vida. Pero la vida con conciencia, la vida con trascendencia y la vida como una expresión divina, pues por supuesto que eso ya es un crecimiento de aquel que interactúa en este planeta, que es el que tenemos como más seguro, y amplió sus sentidos paranormales y se dio cuenta que la vida iba más allá, que la circunstancia de la vibración lenta, como es la materia, y se sumergió en la vibración rápida, como es el pensamiento y los estados nuevos de la conciencia. Así que alimentarse de todo eso es haber realizado el Anna Yoga, la unión de la conciencia consciente en el milagro, el misterio de la fuerza creadora, de algo que está ahí, porque yo no lo hice, yo no me hice a mí mismo, soy consecuencia de algo que está más allá que la circunstancia donde la cual habito. Así que el Anna Yoga conlleva en el momento del alimento o conlleva cuando tomas el vaso de agua una palabra, una frase, una oración con comprensión, con entendimiento, con conciencia, con buena voluntad. Y decimos gracias a Él, el Señor del universo, Creador de los cielos y la tierra, existente por su verbo y su complacencia, que todo es y está bueno para la experiencia humana y su participación apropiada en todo eso, para conservar y sostener esto que llamamos creación, esto que podemos llamar un sueño del soñador eterno, de esto que podemos llamar vida, conciencia, formas, biodiversidad, energía y luz. Así que el Anna Yoga, para el para el Anna Maya Kosha, un cuerpo orgánico, y no solamente para el Prana Maya Kosha, un cuerpo energético, y no solamente para el Manas Maya Kosha, un cuerpo mental, sino para un Buddhi Maya Kosha, la conciencia interactivamente con todo eso en estos sistemas y en estas circunstancias. Me he permitido pues hablar de esa importancia de la alimentación para poder comprender de una otra mejor manera lo que decimos como llama, desintoxicación, hacia niyama, pensamiento constructivo, pensamiento constructivo. Y es en esa interacción de las abstinencias, por discernimiento, por comprensión y por conciencia, por acto inteligente, poder, diríamos, hacer el vuelo supremo hacia las urgencias de una aventura espacio-temporal, hacia el intento de la conciencia espiritual, que no es otra cosa que la oportunidad de la convivencia de la vida por la vida, ante la oportunidad de una salud lúcida, hasta donde podamos realizar ese proceso de crecimiento o ascensión para integrar yógicamente, como un estilo de vida, yógicamente, como un intento de conciencia planetaria, yógicamente, como un intento de conciencia colectiva, yógicamente, como un intento de los, podríamos decir, de los principios universales y de las oportunidades para todo lo viviente, sea lo ínfimo o sea lo grandiosamente profundo, como es cada quien, cada persona. Así que la alimentación es una oportunidad, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo interactuamos, cómo ingerimos,
decíamos hace un momento, no solamente la sustancia, sino la sonoridad de la palabra, en un sentido totalmente constructivo, positivo, porque no podemos olvidar que las palabras, y con las palabras cargadas de emociones, cargadas de fuerza, se convierten en entes o en programaciones que sean las más apropiadas y no las que nos reducen, sino más bien las que nos exaltan, las que nos permiten crecimiento, nos permiten soñar, nos permiten sentir y nos permiten compartir como un aspecto esencial y fundamental de las palabras, y más que nunca hoy que nos vivimos en el reino del pensamiento natural, verbal y tecnológico. Así que nos alimentamos de todo eso, pero todo eso en la vibración rápida, todo eso se desintegra, se descodifica en una alta vibración, en una alta velocidad de energías instantáneas que abarcan todo el planeta, y con ellas va implícito un pensamiento, y con ese pensamiento va una idea, y con esa idea sencillamente vienen cargadas de información, con emociones o sin emociones, o con vitalidades y con apariencias y formas, y eso nos afecta para dicha, y también podemos decir para congoja, tensión o angustia, y eso no nos da, nos descompensa más bien, no nos da bienestar. Así que la idea o la conjugación entre el yama y niyama, entre el pensar constructivo y buscar elementos de limpieza, purificación o desintoxicación, pues se convierten hacia la conducta y a la totalidad de la persona en un comportamiento y en una participación, como decíamos hace un rato, el deber de todo ser humano, el dharma, para poder lograr un bienestar, un bienestar. Esa alimentación es esencial para el beneficio del yoga en los otros pasos siguientes, como puede ser el ejercicio, como puede ser la ampliación de la percepción entre los sentidos y las posibilidades paranormales, como puede ser el acto inteligente, ese pensamiento a la meditación, con elementos focalizados o concentrados que están en todo eso. Y eso pues vamos a irlo conversando para tomarlo como sugerencia ante la aventura que cada quien se está jugando, la aventura que cada quien se está autoinduciendo, porque tiene la urgencia interior de provocarse o facilitarse una posibilidad de crecimiento con este tipo de prácticas, pues que hoy por hoy pues es una práctica en la cual cada quien se participa y se autoinvita o se regala para sí su tiempo para su trabajo interior personal y la interacción de sí misma, de sí mismo, pues con alegría, con certeza, con gozo, con felicidad, con seguridad de que estamos caminando porque usted se está participando. La alimentación es eso.